Hola, ¿qué tal muchachos? Bienvenidos a un nuevo podcast en el canal de YouTube de Eduardo Guanilo. En esta oportunidad vamos a leer un fragmento que dice: Explorando lo desconocido. Solo los inseguros ansían la seguridad. Puede que seas un experto de la seguridad, un individuo que evita lo desconocido, en aras de saber siempre dónde va y qué puede esperar al llegar allí. La educación en nuestra sociedad tiende a entrenarnos desde muy temprana edad para que seamos cautelosos, estimulando la prudencia, la preocupación a expensas de la curiosidad, la seguridad a expensas de la aventura. Evita lo dudoso, permanece en las áreas que conoces, no te aventures jamás a lo desconocido. Estos mensajes tempranos te pueden convertir en barreras psicológicas para que tú puedas encontrarte a ti mismo, diferentes a tu realización personal y a tu felicidad en el momento presente. Albert Einstein dijo una vez: la experiencia más hermosa es la que de lo misterioso, esa es la verdadera fuente de todo arte y toda ciencia. Podía también haber dicho que es la fuente de todo crecimiento, animación y estímulo, pero demasiada gente identifica lo desconocido con el peligro. Piensan que el propósito de la vida es ir siempre a lo seguro y saber siempre dónde van. Solo los temerarios se arriesgan a explorar las áreas borrosas de la vida y cuando lo hacen acaban muy sorprendidos, heridos y lo que es peor, mal preparados. Cuando de pequeño eras miembro de las brigadas de exploración, te decían: tienes que estar preparado. Pero ¿cómo puedes prepararte para lo desconocido? Obviamente no puedes hacerlo. O sea, que evítalo y así nunca acabarás pegándote un chasco. Anda a lo seguro, no corras riesgos, sigue los caminos trazados en el mapa, aunque sea aburrido. Puede que te estés empezando a aburrir de tanta seguridad de saber cómo ser cada día. No puedes creer ni desarrollarte si solo vives evitando las cosas nuevas. Probablemente los tiempos que más recuerdas son aquellos en los que estabas espontáneamente vivo, haciendo lo que querías y esperando con una deliciosa anticipación lo que pudiera haber de misterioso en el futuro. Durante toda nuestra vida escuchamos los mensajes culturales de la seguridad, empiezan en la familia y luego los educadores lo refuerzan. El niño aprende a evitar todo lo que sea experimentación y la sociedad le apoya en todo lo que pueda hacer para evitar lo desconocido. No te pierdas, conoce las respuestas apropiadas, quédate con la gente como tú. Si todavía sigues aferrado a estos incentivos de seguridad, piensa que ha llegado el momento de liberarte de ello. Desecha la idea de que no puedes intentar nuevas y dudosas maneras de comportarte. Puedes si eliges hacerlo. Empieza con la comprensión de los reflejos condicionados que te sirven para evitar nuevas experiencias. Apertura a las nuevas experiencias. Si crees totalmente en ti mismo, no habrá nada que esté fuera de tus posibilidades. Toda la gama de la experiencia humana es tuya y puedes disfrutarla si decides aventurarte en territorios que no ofrecen garantías. Piensa en las personas que son consideradas como genios y que fueron espectacularmente eficientes y positivas durante su vida. No eran personas que solo podían hacer bien una cosa, no eran de los que evitan lo desconocido. Benjamin Franklin, Albert Einstein y etcétera, muchas personas más, lograron sus éxitos gracias a que ellos se aventuraron en lo desconocido. Eran personas como tú, apartadas de los demás mortales solo porque estaban dispuestos a atravesar áreas donde los demás no se atrevían a poner el pie. Albert Einstein, otro hombre del Renacimiento, dijo una vez: nadie de los humanos me es extraño. Puedes mirarte a ti mismo con ojos nuevos y abrirte a una nueva experiencia que nunca pudiste llegar o pensar. Es importante que el hecho de los grandes hombres no recuerdan a ningún otro, porque ellos son los únicos que se aventuraron, mientras que las personas que nunca lo hicieron no se les conoce en la historia. El abrirte a nuevas experiencias implica abandonar totalmente la noción de que es lo mejor tolerar lo que es familiar. Quizás hayas adoptado la postura de que el ser tú mismo es frágil y que es fácil que se rompa si penetra en áreas en las que nunca ha estado antes. Este es uno de los tantos mitos: tienes la fuerza de un coloso, no te lo vas a desmoronar o deshacer si te encuentras con algo nuevo. De hecho, tienes mejores posibilidades de evitar colapsos psicológicos si eliminas parte de la rutina cotidiana de tu vida. El aburrimiento es debilitante y malsano psicológicamente. Una vez que pierdes interés en la vida, no será fácil quebrantarte.
No sufrirás ese mitológico colapso nervioso si le agregas a tu vida el condicionamiento de la incertidumbre. También puede que hayas adoptado la mentalidad de si es algo fuera de lo común tengo que evitarle, e inhibe tu disponibilidad ante nuevas experiencias. De ese modo, cuando ves a algunos sordos usando lenguaje de señas, los mirarás con curiosidad, pero no tratarás de hablar con ellos. Igualmente, cuando te encuentras con gente que habla un idioma extranjero en vez de el tuyo, es posible que tú te alejes de ellos un poco porque no entiendes su forma de hacer. Hay un sinfín de actividades y de gente que son consideradas tabú simplemente porque se desconoce lo que son. Así los homosexuales, los travestis, los manipuladores, los retardados, los nudistas, están dentro de la categoría del oscuro. Tú no estás muy seguro de cómo hay que comportarse con ellos y por eso los evitas. Quizás también pienses que es importante tener una razón para hacer algo. Si no, ¿qué sentido tiene hacerlo? Puedes hacer cualquier cosa simplemente porque quieras hacerla y por ningún otro motivo. No necesitas tener un motivo o una razón para hacer lo que quieras hacer. El buscar motivos para todo es el tipo de pensamiento que te aleja de las experiencias nuevas y estimulantes. Cuando eras niño podías jugar con un saltamontes una hora entera sin más motivo que tu placer. Podías subir un cerro o hacer una excursión por el bosque. ¿Por qué? Porque querías hacerlo. Pero como eres una persona adulta, sientes que tienes que tener una buena razón para hacer las cosas. Esta pasión por la razón evita que te abras y crezcas. ¿Qué libertad te da el saber que no tienes que justificarte de nadie ni ante ti mismo nunca más? Emerson en su diario el día 11 de abril de 1834 escribió la siguiente observación. Cuatro serpientes deslizándose de arriba abajo por una curva sin ningún motivo aparente, no para comer, no para hacer el amor, deslizándose simplemente. Puedes hacerlo a cualquier cosa que quieras hacer porque lo deseas y por ningún otro motivo. Esta manera de pensar te abrirá nuevas perspectivas de experiencias y te ayudará a eliminar el miedo a lo desconocido, que puede ser la actitud que has optado hasta ahora como estilo de vida. Rigidez contra espontaneidad. Observa atentamente tu espontaneidad. Puedes abrirte a algo nuevo o te aferras con rigidez a tu comportamiento habitual. La espontaneidad quiere decir ser capaz de ensayar cualquier cosa de repente tomando la decisión de hacerlo en un momento, simplemente porque es algo que te gusta y de lo que puedes disfrutar. Puedes incluso descubrirte que no disfrutaste haciéndolo, pero sí disfrutaste con el hecho de probarlo. Es muy probable que te ataquen diciendo que eres un irresponsable o un imprudente, pero ¿qué importa la opinión de los demás si lo estás pasando maravillosamente bien descubriendo lo desconocido? Hay mucha gente que por ocupar puestos importantes encuentra que es muy difícil ser espontáneo. Viven su vida sometidos a cajones rígidos, sin fijarse en los absurdas que son muchas de las normas que respetan ciegamente. Los demócratas y los republicanos apoyan las declaraciones de los líderes de sus partidos y votan por los postulados del partido. Los miembros del gabinete hablan honesta y espontáneamente, se convierten a menudo en ex miembros del gabinete. Hay pautas oficiales para hablar y pensar y cualquier pensamiento que se aleje del estatus de su partido es algo que no está bien. Los hombres que siempre dicen sí no son hombres espontáneos, sienten un terrible miedo a lo desconocido, se adaptan. Ellos hacen lo que se les dice, nunca discuten lo que se les dice, sino que más bien se aplican con rigidez a hacer lo que se espera de ellos. ¿Dónde estás tú en dimensión? Puedes ser tú mismo en esta área, puedes coger con espontaneidad las avenidas que no siempre llevas a lo seguro. La gente rígida nunca crece, tienen la tendencia a volver a hacer las cosas de la misma manera que han hecho siempre. Un colega mío me da clases para maestros graduados, a menudo le pregunta a los mayores, los que han pasado 30 o más años dando clases en el aula, ¿han estado ustedes realmente enseñando durante 30 años o han estado enseñando un año 30 veces? Una pregunta que tú puedes hacerte mientras trabajas para conseguir una mayor espontaneidad en tu vida. Los perjuicios y la rigidez. La rigidez es la base del perjuicio, que quiere decir perjudicar. El perjuicio se basa no tanto en lo que uno odia o le desgrada, ya sea ideas, actividades o gente, sino en el hecho de que es más fácil o seguro quedarse con lo conocido. Esto es, con gente que es como tú. Pareciera que tus prejuicios trabajarán a tu favor. Te mantienen alejado de la gente, cosas e ideas desconocidas y además potenciales perturbadoras.
En realidad trabajan en contra tuya al evitar que explores lo desconocido. El ser espontáneo quiere decir que eliminas tus perjuicios y te permites a ti mismo conocer y tratar con gente e ideas nuevas. Los prejuicios son válvulas de seguridad que sirven para evitar las regiones oscuras o dudosas y para anular el crecimiento. Si no confías en nadie que no te sea completamente familiar es porque no tienes confianza en ti mismo cuando andas en terreno desconocido. La trampa de siempre hay que tener un plan. La espontaneidad planifica no existe. Son términos que se contradicen entre sí. Todos conocemos a gente que va por la vida con un mapa de carreteras o una lista incapaz de modificar su vida ni en una coma de su proyecto original. Hacer un proyecto no es necesariamente una actitud malsana, pero enamorarse del proyecto es lo realmente neurótico. Puede que tengas planeado lo que harás los 25, 30, 40, 50, 70 años y así sucesivamente, y entonces simplemente consultas a tu agenda para ver dónde deberías estar, en vez de tomar una decisión cada día y de crecer lo suficiente para que tú mismo puedas hacer tus planes diarios. No permitas que los planes o los proyectos sean más importantes que tú mismo. Yo tenía un paciente de veintitantos años llamado Henry. Sufría terriblemente de las neurosis que hay que tener un plan y en consecuencia perdía muchísimo de las oportunidades estimulantes y divertidas. A los 22 años le ofrecieron un trabajo en otro estado. La idea del cambio le aterrorizó. Podría arreglárselas en Georgia, donde viviría. ¿Y qué pasaría con sus padres y sus amigos? El miedo a lo desconocido inmovilizó literalmente a Henry. Rechazó lo que podía haber sido una buena oportunidad de progresar, haciendo un trabajo nuevo y estimulante, y vivir en un sitio nuevo para quedarse donde estaba. Fue una experiencia la que le impulsó a Henry a vivir a mi consulta. Sintió que la rigidez con que se sujetaba el plan de su vida que se había hecho estaba anulando su crecimiento. Sin embargo, tenía miedo de romper con lo cotidiano y probar algo nuevo. Al cabo de una sesión exploratoria descubrimos que Henry era un verdadero obseso de la planificación. Siempre tomaba el mismo desayuno, planeaba lo que iba a hacer, ponerse los días y tenía los cajones una cómoda ordenada perfectamente por el tamaño y color. Además le imponía este plan a su familia, pretendía que sus hijos tuviesen las cosas en su lugar y su mujer se adoptara a una serie de normas rígidas que él había elaborado. Resumiendo, Henry era una persona muy infeliz, aunque sumamente organizado. Le faltaba creatividad, sentía de innovación y calidez. En realidad era un plan hecho personas y su meta en la vida era lograr que cada cosa estuviese en un sitio. A raíz de su tratamiento de psicoterapia, Henry empezó a tratar de vivir con un poco más de espontaneidad. Se dio cuenta de que sus planes eran formar de manipular a los demás y que le servían además para evitar la tentación de correr riesgo con lo desconocido. Muy pronto fue dúctil con su familia, dejando que fueran diferentes de lo que él esperaba de ellos. Al cabo de varios meses, Henry llegó a postularse para un cargo de una empresa que requería que viajara con frecuencia. Lo que él había temido se convirtió en algo apetecible. Aunque Henry no es ni mucho menos una persona espontánea, ha logrado hacer frente positivamente a una parte, al menos, de sus pensamientos neuróticos, que fomentaba su antigua forma de existencia, completamente planificada. Sigue trabajando en ese sentido, aprendiendo a gozar de la vida en vez de vivirla una forma ritualizada. La seguridad, variaciones internas y externas. En el colegio, hace mucho tiempo aprendiste a escribir una composición o un ensayo. Te enseñaron que necesitabas una buena introducción, parte media del desarrollo, bien organizada y una conclusión. Desgraciadamente puede que hayas aplicado el mismo tipo de lógica en tu vida, llegando a considerar todo el asunto de vivir como una composición escolar. La introducción fue tu niñez en la que se te estabas preparando para ser una persona. El cuerpo es tu vida adulta que estás organizada y planificada como preparación para la conclusión que sería la jubilización y un final feliz. El vivir de acuerdo con ese plan implica que garantía de que todo estará bien para siempre. La seguridad y el proyecto final es que los cadáveres, la seguridad quiere decir saber lo que va a pasar. La seguridad quiere decir nada de riesgo, nada de excitaciones, nada de desafíos. La seguridad simplifica es un mito. Mientras que seas una persona que vive en la Tierra y el sistema sigue siendo el mismo, nunca podrás tener seguridad y aunque no fueras un mito, sería una horrible manera de vivir. La certeza elimina la excitación y la emoción y el crecimiento. La palabra seguridad, en el sentido que le hemos usado aquí, se refiere a las garantías externas, a las posiciones como el dinero, una casa y un coche, a valvular, tales como un ejemplo, en conseguir un empleo seguro y jubilarte. Pero hay un tipo de seguridad diferente que sí vale la pena buscar y es la seguridad interior que te brinda el tener confianza en ti mismo y en tu capacidad de solucionar cualquier problema que se te presente. Esta es la única seguridad duradera y la única verdadera seguridad.
Las cosas se pueden deshacer y una depresión económica dejarse sin dinero, quedarte sin casa, pero tú puedes ser una roca de autoestima, puedes crecer tanto en ti mismo y en tu fuerza interior que las cosas y las demás parecieran simples accesorios de vida, agradables pero superfluos. Haz la prueba con este pequeño ejercicio. Imagínate que ahora mismo, mientras estás leyendo este libro, alguien decide violentamente sobre ti, te desnuda y te rapa de un helicóptero, sin previo aviso, sin dinero, nada que de ti mismo. Supongamos que te llevan hasta un lugar de la China roja y te dejan caer en un campo. Telas tendrías que hacer con un idioma nuevo, costumbres nuevas, un clima nuevo y lo único que tendrías sería a ti mismo. ¿Sobrevivirías o te derrumbarías? ¿Podrías hacerte amigos, conseguir alimentos, vivienda y otras cosas? ¿O te quedarías simplemente echado en el medio del campo lamentándote sobre el desgraciado que eres que por lo que sucedió? Si necesitas seguridad exterior, te morirías porque te habrían quitado todas tus posesiones, pero si tienes seguridad interior y le tienes miedo a lo desconocido, entonces sobrevivirás. O sea, que podemos redefinir el concepto de seguridad diciendo que es el saber que puedes enfrentarte con cualquier cosa, incluyendo el hecho de que no tener seguridad exterior. No caigas en la trampa de este tipo de seguridad exterior, pues que te despoja de tu capacidad para vivir y crecer y realizarte. Echa una mirada a aquella gente que no tiene seguridad externa, gente que no le tiene todo planificado. Puede que se pasen de listos, pero por lo menos pueden probar cosas nuevas y evitar la trampa de tener que quedarse siempre con lo seguro. Algún día yo miré y seré libre, y dejaré tras de mí las estériles y su segura esterilidad. Me iré sin decir dónde voy, y caminaré a través de un campo baldío, para allí dejar el mundo y alejarme luego despreocupado como un altar sin empleo. Los logros como seguridad para irse, para ser libre, como dice Cabanú, puede ser difícil mientras estés convencido de que tienes que lograr cosas en la vida. El miedo, el fracaso es poderoso en nuestra sociedad. Un miedo que nos fue inculcado en la niñez nos lleva a menudo por la vida. Puede que te sorprendas oír esto, pero el fracaso no existe. El fracaso es simplemente la opinión de alguien tiene sobre cómo se debería hacer ciertas cosas. Cuando te convences de que no hay ningún acto que deba hacerse de una manera específica según el criterio de otras personas, entonces el fracaso será imposible. Sin embargo, puede haber ocasiones en las que según tus propias reglas y medidas fallarás en la ejecución de una tarea dada. Lo importante aquí es que para paragonar el acto con el valor de tu persona. El no triunfar en algo que trataste de hacer no implica tu fracaso como persona. Se trata simplemente de no haber logrado el éxito en esa tarea específica y en ese caso momento presente. Trata de imaginarte que usamos el fracaso como una descripción de la conducta de algo animal. Supongamos que un perro ha estado ladrando 15 minutos y alguien dice, realmente no ladra muy bien. No pasa el examen. Qué absurdo. Los animales no pueden fracasar porque no hay reglas para valorar el conocimiento natural. Las arañas tejen redes, no redes bien hechas o mal hechas. Los gatos persiguen a los ratones y les falla uno simplemente se va detrás de otro. No se quedan echados quejándose porque uno se le escapó, ni tienen un colapso nervioso porque fracasaron. El comportamiento natural simplemente es porque no aplica las reglas lógicas a tu propio comportamiento y te libras del miedo al fracaso. El empuje para lograr cosas y triunfar proviene de las palabras más autodestructivas de nuestra cultura. Tú lo has oído y has usado mil veces. Hazlo lo mejor que puedas. Esta es la piedra del toque de la neurosis del éxito y el logro. Haz lo mejor posible en todo lo que hagas. ¿Qué hay de malo en darse un mediocre paseo en bicicleta o pasear simplemente por el parque? ¿Por qué no te buscas unas actividades y simplemente las haces en vez de hacerlas lo mejor que puedas? La neurosis, haz lo mejor que puedas, puede impedirte a probar actividades nuevas y disfrutar de las viejas. En cierta oportunidad traté a un estudiante de 18 años llamada Lauren que estaba completamente poseída por las normas del logro y el éxito. Lauren era una alumna excelente desde el primer día que puso el pie en el colegio. Siempre consiguió las mejores notas, dedicaba largas horas a sus deberes y entonces no tenía tiempo para ser una persona. Era una verdadera computadora de conocimientos académicos. Sin embargo, era angustiosamente tímida cuando estaba con amigos. Nunca había flirteado con un chico ni tenido una cita con nadie. Había desarrollado un tic nervioso que se ponía en funcionamiento cada vez que hablábamos de esta parte de su personalidad. Lauren había puesto todo su énfasis en ser una alumna exitosa de menoscabo de su desarrollo total. Al trabajar con Lauren le pregunté, ¿qué es lo que más importa para ti, lo que sabes o lo que sientes? Y aunque era la mejor alumna del curso, sufría de falta de paz interior y en realidad muy infeliz.
Empezó a concederle algo de importancia a sus sentimientos y como era un excelente estudiante aplicó a su aprendizaje del nuevo comportamiento social las mismas normas rigurosas que había aplicado a sus estudios académicos. La madre de Lore me llamó en un año más tarde y me dijo que estaba muy preocupada porque por primera vez en su vida Lauren había sacado unas notas mediocres, un 5 en su primer año de universidad. Yo le recordé que era una chica gran, estudiosa y que llevara cenas de un buen restaurante para celebrarlo. El perfeccionismo. ¿Por qué vas a tener que hacer todo bien? ¿Quién te ha marcado los tantos? Las famosas líneas de Winston con respecto al perfeccionismo indican la inmovilizarte que puede llegar a ser la búsqueda constante del éxito. La máxima, nada vale aparte de la perfección, podría deletrearse como parálisis. Uno se puede paralizar con las tonterías de hacer lo mejor posible. Quizás puedes asignarte unas zonas significativas en tu vida en la que realmente quieres hacerlo lo mejor posible, pero en la gran mayoría de las actividades tener que hacerlo lo mejor posible o incluso tener que hacerlo bien significa poner un verdadero obstáculo a la mera posibilidad de hacer. No dejes que el perfeccionismo te deje a un lado evitando que tomes parte de actividades que te pueden resultar placenteras. Trata de combatir, haz lo mejor que puedas, por simplemente hazlo. Perfección quiere decir inmovilización. Si tienes cánones de perfección para ti mismo, nunca tratarás de hacer nada y nunca harás mucho porque el perfeccionismo no es un concepto que se pueda aplicar en los seres humanos. Dios puede ser perfecto, pero tú como persona no tienes ninguna necesidad de aplicar esas normas y esos cánones ridículos de perfección a ti mismo y a tu comportamiento. Si tienes hijos, no cultives su parálisis y su resentimiento insistiéndoles que hagan lo que mejor puedan. Más bien habla con ellos sobre lo que parece que les gusta más y trata de estimularlos para que se esfuercen más en esos campos. Pero en otras actividades el hacer es más importante que el triunfar. Enséñales a jugar el balonmano, en vez de quejarse a un lado mirando y diciendo yo no valgo por eso. Estimúlalos para practique el esquí, canten, dibujen y bailen, o lo que sea, porque quieren hacerla, y que no eviten algo porque quizás no lo hagan tan bien. A nadie les debería enseñar a ser competitivos, a tratar siquiera de hacerlo bien. Más bien trata de enseñarles la lección de la autoestima y del órgano, del placer de la actividad considerada importante para el individuo. Los niños aprenden fácilmente el mensaje de confundir su propio valor con sus fracasos y por ello empiezan a evitar las actividades en las que no logran sobresalir y lo que es más peligroso aún, podrían ser que desarrollen un poco aprecio en sí mismos, busquen la aprobación, culpabilidad y todas las zonas erróneas del comportamiento que acompañan el autorrechazo. Si equiparas lo que tú vales a tus fracasos y tus éxitos, estarás condenado a sentirte indigno sin valores. Piensa en Thomas Edison, si hubiera usado sus fracasos en cualquiera de las tareas que emprendió como indicativo de su autoestima. Después de su primer intento fallido se hubiera abandonado a sí mismo, hubiera anunciado que era un fracaso y renunciaría a sus esfuerzos para iluminar el mundo. El fracaso puede ser productivo, puede servir de incentivo al trabajo y exploración y puede incluso tildarse del éxito si muestras el camino que lleva a nuevos descubrimientos, como dijo Kennan. Acabo de revisar algunos dichos de sabiduría popular. Uno de los proverbios que estudié no es nada falta tanto como el éxito porque aprendemos nada de él. Lo único que nos sirve para aprender algo es el fracaso. El éxito solo confirma nuestras supersticiones. Piensa en ello, si fracasamos no podemos aprender nada y sin embargo hemos aprendido a considerar el éxito como un tesoro y como la única meta posible. Tenemos la tendencia a esquivar todas las experiencias que pueden acabar en fracaso. El miedo al fracaso es parte importante del miedo a lo desconocido. Todo lo que no le dé impresión de que será un éxito inmediato debe ser evitado. Y el tenerle miedo al fracaso significa tener tanto a lo desconocido como a la desaprobación que te puede acarrear el no hacerlo lo mejor posible. Algunos comportamientos típicos del miedo a lo desconocido en nuestra cultura. Ya hemos hablado de algunos comportamientos producidos por el miedo a lo desconocido. La resistencia a probar nuevas experiencias, la rigidez por prejuicios, el miedo al fracaso y el perfeccionismo son subtítulos normales con estas zonas de autolimitación. A continuación hay ejemplos específicos para comunes en esta categoría. Puedes usarla como una lista de control para valorar su propio pensamiento, comportamiento. Comer el mismo tipo de comida durante toda la vida. Evitar probar platos nuevos de gustos exóticos limitándose a los platos tradicionales y describiéndose a sí mismo con frases como yo soy de los que solo comen carne y patatas o siempre pido pollo. Si bien toda la gente tiene predilecciones y preferencias a ciertas cosas, la resistencia a probar comidas desconocidas es simplemente una señal de rigidez. Muchas personas no han probado jamás un taco mexicano o comido en un restaurante griego o hindú simplemente porque se dan en el terreno familiar
de lo que están acostumbrados. Abandonar estos terrenos familiares puede abrirnos un mundo gastronómico nuevo y estimulante. Usar siempre el mismo estilo de ropa, no probar jamás un estilo nuevo o usar algo diferente. Clasificarte a ti mismo como un conservador en el vestir o un amante de la moda sin cambiar jamás de estilo. Leer los mismos diarios y las mismas revistas de mantienen la misma posición editorial día tras día sin admitir jamás un punto de vista contrario. En un estudio reciente se le pidió a un lector cuya postura política era bien conocida que leyera un editorial que empezaba apoyando la postura idéntica a la suya. En medio del editorial, el punto de vista cambió y una cámara fotográfica escondida reveló que los ojos del lector se trasladaron inmediatamente a otra parte de la página. El lector rígido que usó en ese experimento no podía ni siquiera considerar la posibilidad de leer una opinión distinta a la suya. ¿Ves las mismas películas con distintos títulos durante cada una de la vida? Rehusar ver cualquier cosa que pueda apoyar una creencia filosófica o política distinta porque lo desconocido es desconcentrarte y debe ser excluido. Vivir en el mismo barrio o ciudad y estado simplemente porque tus padres y tus seguidores viven en esa localidad. Tenerle miedo a los sitios nuevos porque la gente, el clima, la política, el lenguaje, la costumbre o lo que sea son diferentes. Rehusar oír opiniones e ideas que no comparten en vez de considerar el punto de vista de otro interlocutor. Ejemplo, nunca pensé en eso. Inmediatamente decides que está loco o mal informado. Este es un método que evadirse de lo diferente o lo desconocido rehusó comunicarse. Tener miedo a probar una nueva actividad porque no se les puede hacer bien. No creo que lo harían bien, me quedaré mirando. Logros compulsivos en el colegio o en el trabajo. Las clasificaciones son lo más importante. El informe elogioso importa más que el trabajo bien hecho. Usar las retribuciones del éxito y los logros en vez de probar algo nuevo y desconocido, sustituyéndose lo uno por lo otro, quedarse en las zonas seguras porque se sacó buenas notas o un notable seguro en vez de arriesgarme a conseguir una nota mediocre embarcándose en una nueva disciplina. Aceptar el empleo seguro donde sabes que vas a tener éxito y te va a ir bien. Evitar cualquier persona que clasifique como desviada, incluyendo ricas, rojos, raros, negros, extranjeros. Eso te aleja de ti mismo. Quedarte en el mismo lugar de trabajo siempre. Eso te aleja de ti mismo. Mantener un matrimonio obviamente que no funciona por temor a lo desconocido, a la soledad. Eso te aleja de ti mismo. Tomar tus vacaciones en el mismo lugar, en el mismo hotel, en la misma época de cada año. Eso te aleja de ti mismo. Hacer que el criterio para todo lo que haces sea el de la eficiencia y el resultado obtenido y no el placer que te brinda el hacerlo, eso te aleja de ti mismo. Medir las cosas en términos monetarios, si cuesta más, quiere decir que vales más y en consecuencia es una indicación de tu éxito personal, te aleja de ti mismo. Tratar de lograr títulos y rangos importantes, de tener coches caros y vistos con ropa lujosa o otros símbolos de estatus, te aleja de ti mismo. Incapacidad de adelantar un plan cuando se presenta una alteración interesante. Si te alejas del mapa que está en tu cabeza, pierdes el camino y eso te aleja de ti mismo. Evitar pendientes de la hora dejando que el reloj domine tu vida. Eso te aleja de ti mismo. Desechar ciertas clases de actividad sin haberlas probado jamás te aleja de ti mismo.